Buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por un domingo más en donde nos podemos congregar para adorarle, para estar bajo la guía y la enseñanza de su palabra. Yo les invito, si son tan amables en esta mañana, que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. El capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. En esta mañana voy a desarrollar la continuación del sermón que se titula Soportando las pruebas como elegidos de Dios. El sermón en esta mañana va a contener 3 puntos principales. El primero de ellos se titula La aplicación terrenal de la elección divina. Repito, la aplicación terrenal de la elección divina. Y se extrae de la mitad del versículo 2 que dice, o segunda mitad del versículo 2 que dice, en santificación del Espíritu. El punto número 2 del sermón se titula El efecto terrenal de la elección. El efecto terrenal de la elección. Y se extrae de la tercera parte del versículo 2 que dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Y el tercer punto del sermón se titula Las bendiciones de la elección. Y se extrae de la cuarta parte del versículo 2 que dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, mis amados, comienzo con el primer punto del sermón y repito, la aplicación terrenal de la elección divina en santificación del Espíritu. Y hemos estado considerando justamente el domingo pasado el propósito principal que Pedro tiene, y es el de exhortar justamente a los creyentes a que al atravesar el tiempo de padecimiento y las pruebas de esta vida terrenal, lo hagan de una manera piadosa como corresponde solo a elegidos de Dios. Pedro comienza llevando a los creyentes justamente a apoyarse en la firme doctrina de la elección soberana. Porque esta doctrina se constituye como un cimiento inamovible para ellos. Para que entiendan que al ser elegidos, todo lo que les ocurre en esta vida terrenal está vinculado directamente a un propósito eterno. Y este propósito eterno es para su gloria. Este
propósito eterno que es para su gloria, Pedro lo detalla en la carta y ya lo vamos a desmenuzar al llegar a cada parte, es que sus hijos, los hijos del Padre, los que Él escogió en la eternidad de acuerdo a la presciencia de Dios, como se los acaba de decir, elegidos según la presciencia de Dios, estos elegidos del Padre, durante toda la vida terrenal, vayan adquiriendo una semejanza a su Hijo Jesucristo. El punto es que el propósito de Dios Padre, cuando en el trayecto de la vida nos hace atravesar pruebas, dolores, conflictos, persecuciones, exclusiones, burlas. El propósito ligado a la elección es que nos parezcamos más a Jesucristo, su Hijo, en su aspecto fiel al Padre. Jesucristo fue fiel al mandato del Padre. Jesucristo fue fiel a la tarea encomendada por el Padre. A pesar de las pruebas y del padecimiento. Podemos recordar un escenario tan, pero tan nombrado como fue el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí la angustia de esta copa, la copa de la muerte, la copa de cargar con el pecado que no cometió, la copa de la cruz, la copa del padecimiento. Pero Él mismo dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. El propósito eterno de Dios es que sus hijos, justamente, durante todo el proceso terrenal, vayan siendo moldeados a través de pruebas y a través de dificultades para que lleguen a un parecido muy semejante a Cristo, que va a ser completado en una identidad perfecta el día de la glorificación. Y permítame, mi amado hermano, si es tan amable, acompañarlo a observar el desarrollo que la Escritura muestra sobre la santificación del Espíritu Santo como justamente la aplicación terrenal de la elección soberana. Esto significa que en el momento de la salvación que el Espíritu Santo aplica a cada escogido por gracia, en ese acto divino llamado santificación, la persona del Espíritu Santo, tan Dios como el Padre y como el Hijo, opera en cada escogido por gracia del Padre las cosas que voy a explicar. En primer lugar, cuando Pedro le dice a los creyentes en santificación del Espíritu, él les está diciendo, ustedes han recibido la fe por la obra del Espíritu. Y tal como lo expresa la palabra, el Espíritu Santo es quien otorga la fe al que está muerto en sus delitos y pecados. No en vano Pedro le dice, esto es en santificación del Espíritu. Dicho de otra manera o para profundizar más, ustedes son el resultado de la obra de la trinadeidad. Es el Padre que los elige, pero es el Espíritu el que los santifica. Santificación del Espíritu es, entonces, en primera instancia, la provisión de la fe. La palabra de Dios es clara cuando Pablo le escribe a los de Éfeso en el capítulo 2 y versículos 8 y 9 y les dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en este don de gracia viene la fe. En el paquete de la gracia, por decirlo así, viene la fe, la ausencia de fe.
es desesperante. Porque es algo que no lo puede provocar el ser humano. Hablaba con una persona y me decía, los humanos tenemos fe. Creemos en lo que el periódico dice, creemos en lo que los libros de historia dicen, creemos. Esa fe es una fe educada, es una fe humana, pero no es la fe salvadora. La fe salvadora proviene del Espíritu de Dios. Es la confianza plena en la obra de Jesucristo. La fe salvadora no está en la persona que no nace de nuevo. Y lo que Pedro les está diciendo a ellos es en santificación del Espíritu. Esto quiere decir, ustedes han recibido la fe por la obra del Espíritu cuando Él los santifica. Y de la misma manera Pablo, cuando le escribe a los de Filipos, en la carta a los Filipenses en el capítulo 1 y el versículo 29, les enseña lo siguiente. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, Pablo les enseña dos detalles importantes. La fe en la salvación no es de ustedes, le dice a los efesios, es un don de Dios. Y a los de Filipos les dice, es una concesión de la gracia el que tengan fe. Y no solamente es una concesión de la gracia el que tengan fe, es una concesión de Dios en la gracia que ustedes padezcan por Cristo. Entonces, en ambos casos, el hombre es puesto totalmente inerte, como un receptor absoluto de un don de gracia. Es la fe que salva. Esa viene de Dios. No es producto del esfuerzo humano. Pedro les está diciendo, no pudiste amanecer un día con el deseo y las ganas de confiar en Jesús. Ese día llegó cuando el Espíritu te despertó de la muerte. Y ese es el punto que hay que entender. ¿Cómo podemos internalizar el vínculo entre todo lo que vienen pasando los hermanos en la dispersión y a través de las persecuciones con lo que Pedro está diciendo? Es que les está abriendo el panorama para que den cuenta o se den cuenta de que todo lo que les ocurre en la vida tiene un vínculo con un propósito eterno. Y ahora Él se los está detallando y abriendo aún más. Primero les dijo, son elegidos según la presciencia, y ahora les está diciendo, ustedes fueron sacados del mundo por la obra santificante del Espíritu Santo. Esto significa que tener fe salvadora en Jesucristo solo es posible a los elegidos del Padre. Porque es solo a ellos a quienes el Espíritu Santo despierta de la muerte eterna y les otorga creer. Es solamente a ellos. Mi amado hermano, es verdaderamente sufriente la condición de la persona que quiere hacer el esfuerzo y el intento por abrazar a Jesús, pero no puede creer. Y de hecho, no lo puede lograr. En segundo lugar, la santificación del Espíritu no solamente involucra el otorgamiento de la fe salvadora. La santificación del Espíritu otorga el arrepentimiento. Tal como se encarga de decirnos el libro de los Hechos, en Hechos 11:18, cuando leemos, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si usted está parado en la posición de que fe tienen todos y arrepentimiento cualquiera lo logra, ¿por qué la palabra enseña que el arrepentimiento y la fe vienen como un don de concesión de gracia por parte de Dios?
Repito, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto ocurre en el instante de la santificación. Esto ocurre en el momento de la salvación. Y exactamente la misma enseñanza le da Pablo a Timoteo cuando lo está formando pastoralmente y le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es clara la expresión de Pablo. La persona que nace en este mundo nace muerto en su delito y en su pecado, y Pablo le está enseñando a Timoteo que un muerto en su delito y en su pecado no es otra cosa más que un esclavo bajo el tirano llamado Satanás. Y este esclavo está sujeto a la voluntad de Satanás. Están sujetos, cautivos a voluntad de él. Y lo que necesita una persona que está muerta en sus delitos y en sus pecados es que Dios, le dice Pablo a Timoteo, les conceda el poder arrepentirse. Tremendo. Y es como que el humano resiste esto. ¿Por qué? Porque tanto el creer como el arrepentimiento pasan por nuestra parte de la voluntad. Entonces, lo que el humano en primera instancia dice, pero si eso lo hago yo. Sí, en última instancia lo vas a hacer vos. El punto es que no lo pudiste hacer si no naces de nuevo. Y lo que Pedro le está diciendo a los que están padeciendo es, aún tu prueba está ligada a la elección y está ligada a la consecuencia de la elección o a la aplicación terrenal de la elección, que es la santificación. Ustedes padecen como un pueblo exclusivo. Ustedes no padecen como cualquier otro. Ustedes padecen por la causa de un Salvador. Ustedes padecen por la causa de su Señor. Ustedes padecen por ser elegidos de Dios. No padecen por otra cosa que no sea su plan. Entonces, no solamente que la santificación involucra provisión de fe, involucra provisión de arrepentimiento. Esta concesión divina del arrepentimiento que se opera en la santificación del Espíritu en el momento de la salvación, solamente la puede experimentar un escogido por gracia. Hay una gran diferencia entre el esfuerzo por arrepentirse que solo queda en el límite del remordimiento y que lo puede experimentar cualquier persona que no es escogida. La persona que no es escogida queda en el límite del remordimiento. Realmente sabe que está mal lo que hace porque por gracia común el hombre sabe lo bueno y lo malo. Realmente sabe que adulterar está mal, sabe que mentir está mal, sabe que engañar está mal, sabe que envidiar está mal, sabe que celar está mal. Y se remuerde y se duele por ese mal, pero no se arrepiente, porque el que se arrepiente cambia. La diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es que el remordimiento es un esfuerzo humano que queda en el límite de la frustración y del fracaso. Pero el verdadero arrepentimiento pasa la línea del remordimiento y llega al cambio de conducta. ¿Por qué? Porque Dios concede el arrepentimiento. Y cuando Dios concede el arrepentimiento, la persona deja la práctica del pecado. Esto ocurre en la santificación del Espíritu, en la vida de los elegidos.
En tercer lugar, no solamente que la santificación provee fe, provee arrepentimiento, sino que provee la regeneración. Y esto es lo que Pablo le enseña a Tito cuando le dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Palingenesia es la expresión, regeneración. Y está significando justamente una nueva vida, un nuevo nacimiento que conlleva en sí con una purificación. Por eso Pablo le enseña a Tito, es el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto ocurre en el momento de la santificación. Eso les está diciendo Pedro a ellos. Ustedes han sido regenerados, han sido nacidos de nuevo. Dicho de otra manera, han sido arrancados por el poder de Dios del reino de las tinieblas y de la muerte. Han sido cortadas las amarras y las cadenas de la muerte y han sido trasladados por la potencia de Dios, no por el esfuerzo de ustedes, del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Es el poder de Dios quien les ha dado vida. Es el poder de Dios quien los ha trasladado de las tinieblas a la luz. Es exactamente lo mismo que Él les vuelve a decir más adelante en el capítulo 2, y que lo vamos a estudiar con más detenimiento. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Una nación santa es una nación que ha sido adquirida por Dios con el propósito de que anuncie ¿qué cosa? Que anuncie las virtudes, la manera de operar. ¿De quién? De alguien que te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable. Eso les dice Pedro. Y esto ocurre en la santificación. Si no hay santificación, no hay regeneración. Es tremendo lo que Pedro está diciéndoles. Esta realidad solo la pueden experimentar aquellos a los cuales el Padre escogió para vida eterna. Y porque los escogió para vida eterna, entonces les comunicó vida eterna. Y entonces usted dice, pero ¿y cómo ocurre, pastor? A ver, la regeneración, la fe, el arrepentimiento, nacemos muertos en delitos y pecados. ¿Y cómo se conecta esto para que entendamos la santificación? Y el orden escritural, cuando uno lo repasa y obviamente lo ve con detenimiento, no es muy difícil de descubrir. Primero ocurre la regeneración. Si la persona está muerta en sus delitos y pecados, es una persona totalmente inerte a cualquier estímulo. Usted está frente a un cadáver y no solo que es triste, pero si usted quisiera ponerse a hablarle, y yo he visto madres desesperadas gritarle a un hijo que se levante del cajón y nunca ocurrió. Era la desesperación de esa madre que no asumía perder un hijo. A mí me tocó verlo. Otros que se tiran sobre un cajón y otros que lo abrazan y sacan el muerto de adentro. Y hay que sacárselos para volverlo a poner en el ataúd. Pero el muerto nunca vivió. El muerto no puede responder a ningún estímulo porque no tiene vida. De la misma manera, un ser humano que nace en este mundo muerto en su delito y en su pecado, nunca podrá responder al estímulo del llamado del Espíritu a creer, nunca podrá responder al estímulo del arrepentimiento por su pecado y su maldad, si primero Dios no le da vida. Y es por esto que Pablo le enseña a Tito que en el lavamiento de la regeneración
Dios muestra su misericordia salvadora. Dicho de otra manera, el momento en el que Dios nos salva es el momento en el que nos regenera. Y si la salvación es vida, entonces ahí usted comienza a entender el orden. La regeneración trae la vida. Y cuando tenés vida, el Espíritu te muestra dos cosas. Primero, la maldad de tu pecado. En segundo lugar, la hermosura de Cristo. Y te dice, anda, abrázate a Él y pedí perdón. En cuarto lugar, el Espíritu cuando nos santifica provee adopción. Provee adopción. Este acto realizado por el Espíritu Santo ocurre en el instante de la salvación. ¿Qué idea te da la palabra adopción? Adopción nos da la idea de una familia que quiere incorporar a un ser que no nació del vínculo natural, pero que lo incorpora para ser miembro de la familia, al cual se le va a dar los derechos como un hijo legítimo. El adoptivo pasa a ser un hermano más de los que nacieron del vínculo progenitor. Y es esto lo que la palabra está usando, esta figura clara. La adopción ocurre en el momento de la regeneración. Esto quiere decir que pasamos a tener a Dios Padre que nos eligió como Padre. Y que pasamos a tener a Dios Hijo, el que nos rescató en su obra en la cruz, como nuestro hermano. La carta a los Hebreos lo dice claramente. El deseo del Padre fue que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y habla de Cristo. El Padre en la eternidad, en ese momento en que Él decretó escoger un pueblo para exaltar al Hijo por amor, escogió a Cristo para que compre a esa novia, pero su propósito fue que tanto la novia como el esposo sean hermanos. Sean hermanos. Y la carta a los Hebreos dice que nosotros somos hermanos de Jesús. Él es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos adoptados en la familia del Padre. Y esto es lo que enseña Pablo escribiéndole a los Efesios. Ustedes han pasado a ser miembros de la familia de Dios. El Espíritu cuando santifica, provee adopción. Nos incorpora como miembros de la familia de Dios. Es lo que Pablo les enseña a los romanos cuando escribe, y en el capítulo 8, versículo 15 y 16 les dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por medio de este espíritu de adopción, nosotros podemos llamarle a Dios papá querido, papito. La expresión es Abba Padre. Dejó de ser el Dios lejano porque he sido incorporado en su familia. Ahora el creador de los cielos y de la tierra deja de ser el todopoderoso lejano, pasa a ser mi Padre cercano. Abba Padre, papito, es el corazón de un adoptado a una familia en la cual no estaba por nacer contaminado en la caída de Adán. Entonces, habiendo visto esto, las acciones del Espíritu Santo en el momento de la salvación, las podemos resumir como que son la obra de la santificación. La palabra desde la cual se traduce en santificación del Espíritu es el término agiasmo.
Y no es otra cosa más que indicar separación, consagración, purificación. Somos separados por Dios para consagrarnos para Dios en la purificación del pecado. Y es por este motivo que Pedro vuelve a recalcarlo en el capítulo siguiente, y lo cito nuevamente al texto: mas vosotros sois linaje escogido. No solamente esto les dice Pedro, son un sacerdocio real. El escritor a los hebreos vuelve a decirlo: hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Juan, cuando escribe el Apocalipsis, repite esta realidad. Pero también somos nación santa. Somos la nación separada, los que están juntos como familia de Dios por haber sido santificados por el Espíritu. Eso significa nación santa. Y este es un pueblo adquirido por Dios con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero sigue diciendo allí Pedro: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, adopción, pero que ahora sois pueblo, hemos sido adoptados, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es solo por gracia. Ninguna persona que cree en Cristo puede atribuirse soberbiamente el protagonismo de decir: ah, Señor, yo te hice el favor, por eso voy a la iglesia. Yo hago el esfuerzo de levantarme todas las mañanas para estar allá. Mira qué gran persona soy, Señor. Yo hago el esfuerzo de estar bien con los vecinos, con la familia. No, hermano. No hay protagonismo en el hombre cuando se trata de la salvación. El único digno de todo honor y gloria es Dios, que nos salva, y para su gloria y nuestro gozo. Esto es lo que Pedro está recalcando a los que padecen en el dolor de la prueba. Les está diciendo: en la salvación, la santificación del Espíritu aparta del pecado a los creyentes para Dios. Los separa de la oscuridad y los lleva a la luz. En la santificación Dios los aparta de la incredulidad y los lleva a la fe. En la santificación Dios los aísla misericordiosamente del amor al pecado y los lleva maravillosamente al amor por la justicia. Y es esto exactamente lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos en Romanos 15:16, cuando les escribe: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esto es lo que somos. Una ofrenda agradable que ha sido separada del pecado y de la muerte, arrancada de la posesión de Satanás, sacada del mundo. ¿Para qué? Para ser ofrenda agradable para Él. Y todo este lenguaje quiere decir que el Espíritu Santo limpió los corazones, le otorgó la fe y el arrepentimiento a los que Él ha llamado, santificándolos en el lavamiento de la regeneración. Esto es exactamente lo que el Señor le enseñó a Nicodemo, mostrándole cómo era posible que Nicodemo nazca.
Y lo único que el Señor le dijo a Nicodemo: mira, Nicodemo, lamento decirte que no podés hacer nada. Si lo pudieras haber hecho, ya lo hubieras hecho. ¿No sos maestro de Israel? ¿Cuántas horas de sinagoga tenés encima? ¿Cuántos discursos enseñaste sin entender lo que hablabas? ¿Cuántas túnicas vestiste? ¿Y cuántas veces se te habrá inclinado gente como un gran sacerdote del templo? Pero hay una cosa que no pudieron hacer, Nicodemo, es darte vida. En el versículo 8 del capítulo 3 de Juan, el Señor les da el secreto y les dice: el viento sopla de donde quieren y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esto es lo que ocurre en la santificación del Espíritu. Es tremendo el lenguaje profundo que Pedro utiliza para exhortar a los creyentes a que padezcan la prueba de la vida de manera piadosa, mostrando el poder del Evangelio de Jesús en sus vidas, a pesar de su dolor. Y quiero llevarla de la mano, amada iglesia, en esta mañana a las siguientes reflexiones. ¿Eres plenamente consciente en esta mañana que tú eres apartado por Dios del pecado para vivir para Él? Esto es ser santificado. Pero ¿hasta cuándo vamos a caminar en la cornisa entre el cielo y el infierno? Y no estoy hablando de que la salvación se pueda perder o que si el Señor te salvó te puedas caer para el lado del infierno. Nunca. Eso la Biblia no lo enseña. Estoy usando la figura para decir, si el Señor te arrancó de la práctica del pecado, deja de jugar, ensuciar tus vestidos blancos en el pecado y en la maldad del mundo. ¿Entiendes que no perteneces más a este mundo si sos santificado? Esto significa ser santificado. Esto es lo que literalmente Dios quiso para ti mucho antes de que el mundo que tú amas existiese. Lo que Dios quiso para ti es arrancarte del amor al mundo mucho antes de que el mundo que tú amas existiese. Y mi pregunta para ti en esta mañana es esta: ¿qué vínculo real tienes con este mundo hoy? Muchos creyentes todavía siguen repitiendo el concepto de la calle: viví la vida, vida y una sola. Si no me doy el gusto ahora, ¿cuándo me lo voy a dar? En las consejerías: pastor, fue una cañita al aire. Un adulterio no es una cañita al aire, es destruir un matrimonio, es romper el pacto. Es como dice la palabra, es falto de entendimiento el que adultera. No es una cañita al aire. ¿Qué vínculo tenés con el mundo hoy? ¿A quién amas más? ¿Amas más a los deseos de la carne que al Señor?
¿Amas más a los deseos de los ojos que a Dios? ¿Te pesa más la vanagloria de la vida que vivir para el reino? ¿Entiendes lo que prácticamente significa ser apartados para Dios? Si tú crees que lo entiendes, contesta mi pregunta. ¿Cuánto de tu mente tiene Dios para él hoy? ¿Cuánto de tu corazón tiene Dios solo para él? ¿Cuánto de tu tiempo y de tus recursos tiene Dios solo para él? Bueno, en la medida real en que Dios tiene todo lo tuyo para él, ese y solo ese es el nivel exacto de tu santidad hoy. El Señor nos llama al arrepentimiento en esta mañana. Sí, Señor, tú tienes mi mente. Sí, Señor, tú tienes mi corazón. ¿Qué proporción? ¿Cuánto? Y todo, porque todo es de Él, ¿seguro? Cuando estás más tiempo con el Facebook que con la Biblia, ¿también? Cuando prendes la pantalla pornográfica, ¿también tiene tu mente Dios? Cuando codicias la riqueza del rico, ¿también tiene tu corazón? Cuando no te sentís feliz de la salvación por no tener un título, por no tener fama, ¿también tiene tu corazón Dios? Mire, mi amado hermano, mi amada iglesia, en la medida en la que tú respondas cuánto tiene Dios de tu mente, de tu corazón y de todo lo que es tuyo, esa es la medida de tu santidad hoy. En segundo lugar, el segundo punto del sermón. El efecto terrenal de la elección, Pedro lo detalla y lo resume en dos aspectos: para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. El apóstol Pedro continúa mostrando a los creyentes el efecto que provoca la aplicación terrenal de la elección soberana de Dios sobre ellos. Y es por eso que Él les dice para elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, lo acabamos de desarrollar, para. Y recuerdo que había un hermano muy querido con el cual tenemos una hermosa relación. Y él decía: siempre que la Biblia dice para, detente. Observa. ¿Para qué? ¿Para qué me escogió desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué me santificó en el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué? Y lo que él contesta en esto es: para obedecer. La obediencia es entonces la manifestación terrenal de la aplicación efectiva de la gracia de Dios operada por el Espíritu Santo en cada elegido del Padre, mediante la tarea de la santificación. Y esto es lo que Pablo se encarga de enseñarle a los efesios cuando él les dice en el capítulo 2 y en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
El concepto de crearnos, que es preconocernos, el mismo que Pedro usa, es el mismo que Pablo está haciendo alusión aquí. Creados en Cristo Jesús, es ese preconocimiento o es ese justamente acto del Padre de elegirnos según su presciencia. Es lo mismo. Pero cuando Él nos creó en Cristo Jesús, en esa eternidad, lo hizo para buenas obras. Y Él preparó todas estas buenas obras de los que Él llama de las malas obras y los pone en el camino de las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y es por eso que estamos en condiciones de afirmar que obedecer a Jesucristo es exactamente el sinónimo de ser salvos. Sí, pastor, yo soy salvo, pero mire, a mí no me interesa mucho lo que dice la Biblia. Otros dicen, yo tengo el Espíritu Santo, Él me guía a toda la verdad, sin que toques la Biblia. Es como que mandás al guerrero sin la espada, porque la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Otros que no quieren pasar por el estudio profundo de las Escrituras dicen, obviamente sacando el texto de contexto y metiéndose en un lodo del cual no pueden retroceder, no hay 4x4 que lo saque de ese error. La letra mata y el Espíritu vivifica. Nada que ver. Si hay una letra que te da vida, es la letra que un día te predicaron, que fue la Biblia, para que tú creas en Cristo, date cuenta. Entonces la letra que te dio vida nunca te puede matar, porque la vida y la muerte se excluyen entre sí. Primer principio básico para interpretar lógicamente ese texto. Los que quieren esquivar el estudio de la palabra de Dios es porque no están dispuestos al sacrificio de pelarse las pestañas horas navegando en la profundidad de las Escrituras. No es otra cosa más que este el problema. ¿Para qué? Para obedecer. Esto es lo que Pablo se encarga de mostrarle a los romanos cuando él les dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Romanos 1:5. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Para qué somos santificados? ¿Para qué somos elegidos? Para obedecer. La persona que tiene vida es atrapada por un poder espiritual que le provee la pasión por obedecer a Dios. Es una pasión obedecer a Dios, no es un esfuerzo. Y es verdad que por estar todavía sujetos a un cuerpo pecaminoso y porque se está desarrollando en nosotros una batalla constante entre lo bueno y lo malo, el deseo de la carne y el deseo del espíritu luchan entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Pero en esta lucha nosotros podemos ir creciendo en el nivel de santidad práctica cuando aumentamos nuestro nivel de obediencia al Evangelio. Y sabemos que esta pendiente creciente de obediencia santificante llegará a un punto de cumbre, de perfección en el momento de la redención de nuestros cuerpos, en el momento de la gloria final. Cuando el Señor venga, cuando ocurran las resurrecciones, la transformación de todo este mundo caído en cielos nuevos y tierras nuevas.
y la entrega de un cuerpo glorificado para cada escogido, adaptable a la gloria divina y eterna que nos abrazará para siempre. Allí será perfecto, pero mientras tanto hoy nuestra obediencia debe ser creciente, porque si hay un propósito por el cual el Padre nos eligió y el Espíritu nos santificó, no es para ser rebeldes, es para obedecer. Cuando el Espíritu nos santifica, nos saca de la esclavitud del pecado y nos posiciona como esclavos de la justicia. Y es lo que Pablo les enseña a los romanos en el capítulo 6 y el versículo 17 y 18 cuando dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando Pablo les escribe a los tesalonicenses y apunta y detalla las cuestiones que hay que resaltar de la fidelidad de ellos, de la obediencia de ellos, Pablo destaca que en los tesalonicenses había una evidencia de regeneración, porque eran personas de fe, en primer lugar, porque eran hermanos llenos de amor, en segundo lugar, y porque tenían esperanza plena en Cristo, en tercer lugar, porque eran imitadores del Señor e imitadores de Pablo. Esto es obedecer, es vivir el Evangelio. No es decir que somos salvos y vivir como muertos. Es que si somos salvos, vivimos como santos para la gloria del Padre, como esclavos de la justicia y nada más. Cuando todo esto pase, se culminará el propósito de la elección, que ha sido conformarnos a la imagen de su Hijo, porque llegará el punto en donde nuestro cuerpo, con el que hemos nacido, que todavía no es transformado, será glorificado. Es lo que Juan nos dice en primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sabemos que entre tanto llega el momento de la perfección total o el cierre de la elección, en la regeneración ya de nuestros cuerpos, es decir, en la transformación de nuestros cuerpos, allí al final. Entre tanto ese tiempo llega, la obediencia es la manifestación terrenal de la elección. Sin embargo, Pedro no solamente les dice: ¿saben que deben parar? Yo les estoy hablando, pero paren, frenen, observen. Son elegidos y santificados para obedecer, pero hay otro punto más: para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta es una expresión que le otorga a los hermanos en ese momento plena seguridad. Esto es una figura sacada de un contexto de pacto. Esta es la plena seguridad a la cual el Señor Jesucristo se había referido cuando Él dijo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es una expresión de absoluta seguridad. Allí el Señor está diciendo que el ser humano que se aferra a Cristo no es otra cosa más que un escogido del Padre, que el Padre le otorga a Cristo para que Él lo compre en la cruz. Y que todos los que han entrado en ese vínculo de ser escogidos y entregados a Cristo, todos serán resucitados en el día postrero. ¿Y cuál será la expresión de seguridad que Pedro les dice y ser rociados con la sangre de Jesucristo? Pedro extrae justamente la figura de la seguridad de una analogía extraída del Antiguo Testamento, en donde Moisés roció con sangre el altar y roció con sangre al pueblo después de que recibió la ley. Si es tan amable, vamos a leer Éxodos 24 del 3 al 8, que dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. La analogía es tomada desde aquí. Pedro tiene un lenguaje muy hebreo cuando les habla. Y en este pasaje usted va a entender el fundamento de la analogía. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cuando él recibe la ley, la manera de sellar este pacto es construir un altar con 12 columnas que involucran a las 12 tribus de Israel. O sea, este es un pacto para con todo el pueblo, no se excluye a nadie. Él pide que se maten animales, los jóvenes lo hacen, pero él se encarga de tomar la sangre en 2 tazones proporcionales. Uno lo tira sobre el altar. Es el símbolo del sello del pacto en el que Dios se comprometió a dar la ley y a perdonar al pecador por sangre. Pero toma la mitad de la sangre y la esparce sobre el pueblo. Y el esparcimiento de la sangre justamente simbolizaba el compromiso del pueblo a obedecer esta ley, que no es otra cosa más a que ese pacto que estaba justamente simbolizado en un sello de sangre los vinculaba a ellos a moldear su vida familiar, personal, social, al carácter de Dios. Y el esparcimiento de la sangre, tanto en el altar como en el pueblo, genera un vínculo indisoluble. Dios se compromete y el pueblo se compromete. Dios se compromete con el pueblo y el pueblo se compromete con Dios. Cuando Pedro les dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, es que se ha tomado la sangre de Cristo y se ha rociado sobre el pueblo.
Y este pueblo justamente se debe comprometer a la obediencia al Evangelio de Jesús y a vivir acorde al nuevo nacimiento. Pedro le afirma esto a los creyentes, que cuando los creyentes son espiritualmente rociados con la sangre de Jesucristo, entran en un pacto de obediencia. Hermano, ya no cabe la desobediencia si estás en Cristo. Es esto lo que motiva al apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 3 al 6, a escribir lo que ya hemos estudiado como iglesia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y yo quiero llevarte de la mano, amada iglesia, a esta reflexión en esta mañana. ¿Has entendido que la obediencia a Cristo revela si eres o no un elegido del Padre? Sí, yo soy elegido, pero no me importa mucho lo que el Señor dice que yo haga. Tené cuidado con ese concepto. ¿Sabes por qué? Porque son mutuamente excluyentes. Donde está la luz no está la tiniebla, y donde está la tiniebla no está la luz. Donde está la muerte no está la vida, y donde está la vida no está la muerte. Es como cuando el Señor dice, registrado en el Evangelio de Lucas capítulo 9, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? Para ti, obedecer hoy al Señor, ¿es opcional o debe ser una conducta deliberada? Y mira, yo le obedezco hasta donde no me provoque incomodidad. Hasta donde yo lo puedo entender, le obedezco. De ahí para allá, si la Biblia lo dice, que me perdone la Biblia. No, yo quiero decirte algo. El Señor no perdona a un hijo desobediente. O sea que si en algún momento, quiero que se entienda, si en algún momento se te cruzó, que me perdone la Biblia, yo voy a hacer lo que quiera. El Señor te va a perdonar cuando le pidas perdón, pero primero va a emitir un juicio. Es a eso a lo que me refiero. Los hijos desobedientes pasan por un juicio de Dios y cuando se arrepienten, Él los perdona. Lo que quiero decir es que el Señor no pasa por alto la desobediencia de sus escogidos. No las pasa por alto. Nunca dice, como este es escogido voy a hacer como una especie de vista gorda. No. El Señor a sus escogidos los juzga para santificarlos. ¿Qué concepto tienes de la verdadera obediencia al Señor? ¿Es siempre y cuando no te provoque cambio de planes? ¿O es por amor de su nombre? ¿Has considerado que vivir las Sagradas Escrituras es el primer paso para manifestar obediencia al Evangelio? ¿Entiendes que la desobediencia es propiamente dicho quebrantar el pacto?
Si tu patrón de conducta hoy, amado, sigue siendo la rebeldía al Señor, arrepiéntete. Él te llama al arrepentimiento. Somos elegidos y santificados para obedecer bajo un vínculo de pacto, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios cumplió enviando a Cristo y te vinculó a Él, a esa elección, al salvarte en Cristo. ¿Para qué? Para que le obedezcas. Eso quiere decir la figura de Pedro ahí. Tercer punto y final del sermón, las bendiciones de la elección. Gracia y paso sean multiplicadas. Y el apóstol Pedro manifiesta su deseo para con la iglesia. Y es que ellos puedan abundar en la gracia de Dios y en la consecuencia de la gracia de Dios, que es la paz con Dios y la paz de Dios. El deseo de Pedro es que todos puedan experimentar las bendiciones que solo pueden recibir los elegidos de Dios. En primer lugar, esta es la bendición, la doctrina de la elección que él está enseñando y de la santificación. Es la verdad que más humilla a la persona en toda la Biblia. Y es vital para todo creyente comprender y asumir que no pudieron hacer absolutamente nada para ser elegidos. Que es algo que Dios quiso con ellos. Y al entender de esta manera profunda la elección, esto aplasta el orgullo moral, el orgullo religioso, el orgullo de decir yo le hice el favor a Dios de creer en Jesús, por eso Dios me tiene que bendecir y darme todo lo que le pido. Vos no has hecho nada para esquivar el infierno. Si realmente estás fuera de él, es por pura gracia. Y lo único que te corresponde es ser humilde y dar gloria y alabar a Dios. En segundo lugar, la elección que se opera en la santificación es una doctrina que exalta exclusivamente a Dios y resalta la adoración, porque le concede a Él toda la gloria. Deja en claro que la fe, el arrepentimiento y la capacidad del pecador para obedecer a Dios solo provienen de Dios, no provienen del esfuerzo humano. Solamente Dios puede otorgar el perdón a su pueblo. Es eso lo que el salmista declara cuando dice en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. En tercer lugar, la elección produce gran gozo. Aquellos a quienes Dios elige se regocijan porque saben que tienen una esperanza de salvación y que esto no puede ser posible aparte de la gracia. Es más, si no fuésemos elegidos, estaríamos en la condición de muchos pecadores no arrepentidos que van camino a la perdición. En cuarto lugar, la elección que se manifiesta terrenalmente en la santificación es una bendición porque promete a los cristianos una eternidad de privilegios en gloria. En quinto lugar, la elección se constituye un poderoso incentivo para llevar una vida santa. Todo aquel que tiene esta esperanza en él, dice Juan, se purifica a sí mismo. El mundo ya no es tu casa definitiva. El mundo es un paso y nada más. Y permíteme llevarte de la mano a esta reflexión para cerrar mi sermón en esta mañana. ¿Has comprendido que si tienes fe en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, es porque Dios te escogió
y nada pudiste hacer por tu cuenta? En lo profundo de tu corazón, ¿sigues pensando que eres un protagonista en la salvación? Si lo sigues pensando, arrepiéntete en esta mañana, te estás autoengañando. Experimentás el gozo que provoca comprender que tu seguridad eterna descansa en la elección soberana y no en tus esfuerzos morales. ¿Experimentás en tu corazón la verdadera paz que trae saber que eres un elegido por gracia, que te espera la gloria futura? Pero esa paz reina en tu vida personal. Esa paz, la paz de un elegido, ¿gobierna tu matrimonio? Yo soy elegido para mí solo, pastor, pero no me importa mostrarme como un escogido para mi mujer. Y a mi mujer no le importa, quizás, no es mi caso, porque gracias a Dios el Señor me premió con una mujer de Dios. Pero la mujer puede también decir, no me importa mostrar que soy elegida para con mi marido. ¿Esa paz gobierna tu matrimonio? ¿Esa paz gobierna tu relación con tus hijos? La paz de la elección y de la santificación reinan en tus contactos, con tus allegados. ¿Se observa esa paz? Que el Señor nos lleve al arrepentimiento en esta mañana. Si realmente, siendo elegidos y santificados, vivimos como si no lo fuéramos y fuera de la santidad. Que el Señor provea arrepentimiento en cada uno de nosotros. Y si en esta mañana hay alguien en el auditorio que todavía no tiene verdadera relación con Jesús, para el cual Dios es un ser lejano, pero no su Padre, sepa que el Padre envió al Hijo y que juzgó en la cruz del Hijo, matándolo allí en la cruz, el precio del pecado del pueblo santo, para que todo aquel que cree en Jesús reciba el perdón de los pecados y la vida eterna, para que todo aquel que se arrepiente de su pecado reciba el perdón y la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, gracias por la carta de Pedro, gracias porque nos ancla de una manera tan firme en la gracia tuya. Nos humilla de una manera completa y nos hace aferrarnos a la adoración a ti, a saber que estuvimos en tu corazón y en tu mente antes de que el mundo que muchas veces amamos fuese. Estuvimos en tu mente antes de que el pecado existiese. Estuvimos en tu mente antes de que nada fuese. Y el propósito tuyo fue que seamos para la gloria tuya, que existamos para la gloria tuya. Y deseamos algo, Señor, vivir para tu gloria en esta mañana. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.